Buenas tardes. Nosotros somos los alumnos de la UPC, del curso de comportamiento organizacional. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista al señor Jorge Cárdenas. Muy buenas tardes. ¿Se podría dar una breve presentación, por favor? ¿Qué tal? Bien, sí. A ver, soy Jorge Cárdenas, soy ingeniero civil de profesión. Llevé dos maestrías, una en Administración y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, y la última que llevé en el 2018 en la UPC en Administración y Dirección de Proyectos, ¿no? Un poco profesionalizando, especializándome en esa rama, pues yo vengo haciendo gestión de proyectos desde el año en 2005, 2006 aproximadamente, ¿no? Mi experiencia básicamente está en el rubro inmobiliario, ¿no? En construcción inmobiliaria, donde tengo más de 15 años de experiencia, y los últimos 3 años estoy dentro eh, liderando proyectos de transformación digital para precisamente empresas de estos rubros, ¿no? El rubro de construcción, el rubro de industria también, ¿no? Eso es, digamos, en resumen, un poco mi experiencia en este momento. Correcto, muchas gracias. Bueno, a continuación le haremos una entrevista acerca de 6 puntos, de los cuales nos tiene que responder así con totalmente transparencia. Perfecto. Como primer punto va a ser el trabajo en equipo. Y la primera pregunta es, en la escala del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 exigente, ¿qué nota le pones al trabajo en equipo que viene realizando en el contexto actual los colaboradores a tu cargo? A ver, en mi experiencia actual, los equipos que yo estoy liderando en el tema del trabajo equipo, yo le pondría un 4, ¿ya? Eh, y tal vez acá difiero de mi experiencia anterior, y de repente voy a hacer la aclaración para tenerlo bien en perspectiva. Durante mi experiencia en el rubro construcción inmobiliaria, donde sí le pondría tal vez un 3, ¿ya? Ahora, como les decía, estoy viendo proyectos de transformación digital, entonces hay mucho de aplicación de metodologías ágiles. Y la agilidad, no sé si ustedes estén familiarizados con este enfoque de trabajo, pero la agilidad tiene mucho soporte de trabajo en equipo, ¿no? De autogestión, ¿no? Y de confianza en tus compañeros. Entonces, eso pues obliga a que las personas que están involucrados en este tipo de proyectos mediante metodologías ágiles sí tengan cercanía en desarrollar trabajo equipo, porque ellos mismos gestionan su trabajo, ¿no? En función del alcance, en función de los objetivos del proyecto, ellos determinan sus actividades en consenso y también se reparten las tareas, ¿no? Digamos que en el rubro de construcción todavía no hay mucho de agilidad aún implementada, ¿no? Hay mucho de tener alcances cerrados o definidos desde el comienzo, ¿no? Y eso pues más que tener un trabajo en equipo, que sí hay efectivamente, pero eh, no tan coordinado o no tan cercano como lo puede ser pues un trabajo de equipos enfocados en transformación digital, software o sistemas, ¿no? Correcto. Bueno, la siguiente pregunta es si nos puede contarnos una situación complicada y una situación exitosa en donde ha tenido a cargo un equipo y si nos puede decir qué cosa es lo que pasó, qué cosa es lo que pasó en cada una de las dos situaciones, qué es lo que hicieron y cuál fue su rol como líder en la situación crítica y en la situación exitosa. De acuerdo. Justo hace unos meses tuvimos una situación en el proyecto donde nos encontrábamos, pues la venta, a ver, digamos que la falla estuvo en la coordinación inicial al momento de vender el servicio, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que no necesariamente es ágil, ¿no? Pero se acerca bastante, ¿no? Sin embargo, el cliente exigía, mediante el contrato, que se haga una metodología ágil para el desarrollo del servicio. Entonces, desde ahí ya teníamos al comienzo eh, una mala programación,
¿no? Esto hizo que durante el desarrollo del servicio el cliente se diera cuenta que no estábamos aplicando ágil al 100%, que el equipo que habíamos dimensionado no alcanzara para cubrir todas las tareas y todas las demandas que ellos tenían, ¿no? Entonces, el primer paso, el primer síntoma fue el reclamo del cliente, ¿no? A nivel, bueno, a nivel del equipo de proyecto, ¿no? Y en paralelo escalaron el problema. Entonces yo ahí como líder de proyecto lo que tuve que hacer es documentar bien el sustento del, por decir, el reclamo del cliente, ¿no? Validar que efectivamente correspondía al cliente reclamar por algo justo, ¿no? No necesariamente porque teníamos que haber eh, porque el cliente decía, desea hacer las cosas de cierta manera, tiene que ser así, ¿no? Regresamos al contrato, lo revisamos, vimos que sí, efectivamente, ahí había un tema que no estaba del todo claro tampoco, ¿no? Y entonces, en esa falta de claridad, sí, pues el cliente tendría que estar jalando para su lado el reclamo, ¿no? Una vez validado esto, se escaló, como digo, el tema de manera interna dentro de la compañía. Buscamos apoyo a todas las áreas, en principio para incrementar recursos, es decir, para incrementar personas en el equipo que puedan atender, ¿no? Lo cual conseguimos, ¿no? Logramos que el equipo se estabilizara, de tener más personas a cargo para poder atender el servicio, ¿no? Sin embargo, llegamos a un tope también. Entonces, ahí fue una especie de negociación que se tuvo que hacer con el cliente para ver cómo manejábamos, sincerábamos el cronograma, que ya estábamos totalmente desfasados, ¿no? Y con el equipo que se había asignado, el equipo nuevo que se había asignado, determinamos fechas nuevas fechas del cronograma para cerrar el proyecto. Entonces, ahí tenemos una gestión de cambio del cronograma, del tiempo que tuvimos que negociar con el cliente, ¿no? Finalmente aceptaron los cambios de fechas, pero fue una negociación un poco dura, ¿no? Ya finalmente el proyecto con los reajustes pudo alinearse y caer dentro de la nueva expectativa del cliente, ¿no? Después de estos cambios. Correcto. Muchas gracias. En este aspecto ya terminamos con el tema relacionado al trabajo en equipo. Ahora mi compañero Marcelo procederá a continuar con las preguntas. Buenas tardes, Jorge. Bueno, ahora me toca hablar sobre lo que es el tema de la comunicación. Eh, Según su rubro de trabajo, ¿cuáles son los principales desafíos que se ha presentado en el equipo en cuanto a la comunicación a distancia, ya que tenemos la coyuntura actual? ¿Y qué acciones se han tomado para reducir dichas barreras? Ujú. A ver, la empresa es una empresa regional, ¿ok? Tiene sedes en Chile, Argentina, Brasil, acá en Perú. Bueno, más que sedes, tiene equipos, ¿no? En Chile, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, ¿no? Y sí, ahí paro de contar. Son todas las locaciones donde tenemos nosotros actividades. Entonces, antes de la pandemia, el- la empresa, digamos que si bien trabajaba en las alocaciones principales como Chile, Brasil, Venezuela, eh, de alguna forma teníamos experiencia remota porque si por ejemplo un problema no se podía resolver en Chile, siempre podían levantar el teléfono o la videollamada e ir hacia el equipo, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Hacer una reunión por Teams, que eso lo utilizábamos, como repito, antes de la pandemia, y absolver dudas, consultas, requerir apoyo para un determinado proyecto, ¿no? Entonces, digamos que eso lo teníamos manejado, teníamos conocimiento sobre cómo hacer teletrabajo en ese sentido. Eh, en mi caso particular, yo acá en Perú solamente éramos dos personas, ¿no? Nuestra sede estaba fuera del país, estaba en Chile, pero trabajábamos desde acá. Entonces, prácticamente desde que yo ingreso a Hexagon hago teletrabajo, ¿no? Y estoy hablando del 2018, 2 años antes de la pandemia, ¿no?
no tenía a mi alrededor un equipo de trabajo con el cual coordinar, como si lo puede tener, por ejemplo, alguien que esté en Chile, que trabajaba en una oficina rodeado de 60 personas y que se podía parar de su escritorio para ir a consultar a su compañero que esté a 10 metros de distancia, ¿no? Eso no teníamos acá. Acá en Perú sí debimos adaptarnos a la comunicación, al teletrabajo, con mucha anticipación. Así que cuando llegó la pandemia, en el caso de nosotros que estábamos acá en Perú, no nos afectó tanto, no lo sentimos tanto. De repente ya no íbamos a la oficina, que era una oficina simbólica en realidad, porque no era un local propio que teníamos, sino era un lugar donde estábamos las dos personas trabajando juntas. Y en el caso de los demás trabajadores, el equipo técnico, el equipo de administración y finanzas, también fue lo mismo, ¿no? Se acostumbraron más rápido tanto así que el año 2020 los resultados prácticamente no se movieron y se cumplieron las expectativas de crecimiento que teníamos al inicio del año. Correcto. Y en cuanto a los canales de comunicación, ¿cuáles son los que se utilizan en su equipo? Y de estos, ¿cuál es el más efectivo y el por qué? A ver, el Teams es la herramienta para telellamadas, trabajos en equipos, hacemos grupos por ahí, pero dentro del Teams creo que más eficiente nos ha resultado ya cuando tenemos un equipo de proyecto conformado, hacer un chat particular para ese equipo, solamente con los miembros del equipo del proyecto. No hablo de las áreas de soporte, como pueden ser algunos líderes técnicos con más conocimiento, más experiencia que tienen el manejo de las áreas técnicas, pero sí en el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el chat sirve para estas coordinaciones, también las llamadas, ¿no? Pero a veces por el tiempo y por las diferencias de horario también, porque, a ver, acá en Perú, digamos que estamos en el último uso horario de la región, pero Brasil, Argentina, ellos tienen 2 horas por delante, ¿no? Entonces hay que acomodar a veces agenda entre Perú, Brasil, con 2 horas de diferencia, y en el medio Venezuela, que por ahí tiene 1 hora de diferencia, ¿no? Entonces, un poco que a veces las llamadas se complicaban coordinar, pues lo que hacíamos era coordinar por el chat, y si era necesario, consultábamos ahí mismo si tenían disponibilidad para una llamada rápida y hacíamos una llamada telefónica, una videollamada, ¿no? Como te digo, creo que con Teams es la principal herramienta de comunicación que tenemos y ha sido muy útil. También tenemos el correo, pero el correo electrónico lo utilizamos más para enviar mensajes de refuerzo, ¿no? De repente algo que podamos haber conversado por Teams, ¿no? Termina la reunión y enviamos un correo reforzando, señores, de acuerdo a lo conversado, no se olviden de esto, ¿no? A nivel interno. Con los clientes es prácticamente lo mismo. Con los clientes también utilizamos el Teams, ¿no? Y el correo para comunicaciones formales, ¿no? Este, Ahí, bueno, en el uso del Teams con clientes sí teníamos que tener cierto cuidado porque a veces los clientes también manejaban sus cuentas de Teams y, y había, para estar atentos a los mensajes de ellos, había que estarse conectando a la cuenta de ellos, al servidor, al dominio de ellos, porque si ellos nos escribían directamente a Hexagon desde su chat corporativo, no llegaban los mensajes, ¿no? Pero sí nos llegaban las notificaciones, no podíamos leerlo, pero nos decían, hay 5 mensajes nuevos que han llegado, entonces sabíamos que teníamos que cambiar de usuario e ingresar al corporativo que previamente nos habían dado acceso a ellos para poder revisar los mensajes que nos estaban enviando. Correcto. Entonces también lo que son las llamadas telefónicas vendrían a ser el canal menos efectivo. El menos usado ya. Lo que pasa es que con el Teams, ahora tienes tu auricular, tienes la cámara, tienes el micro dentro de la computadora. No, prácticamente ya no utilizábamos el teléfono, ¿no? El teléfono, eh, por ahí, algún cliente que todavía quería utilizar el WhatsApp, pero nosotros también en el caso de WhatsApp sí tenemos una política, ¿no? Evitamos usar WhatsApp porque entendemos que es un canal más informal, es una aplicación más informal de uso personal, ¿no? Entonces, todas esas, y lo que haces por WhatsApp lo puedes hacer también por Teams en la aplicación de móvil. Entonces, sí, nosotros evitábamos utilizar el WhatsApp y cuando los clientes también nos escribían por WhatsApp, igual tratábamos
de dirigirlos de manera un poco más cortés, pero tratar de dirigirlos pues a conversar por Teams, ¿no? Listo, eso es todo conmigo. Ahora mi compañera Ivette le va a hacer otras preguntas. Ok. Hola Jorge, bueno, ahora hablaremos respecto al clima laboral en la empresa donde se desempeña. ¿Cómo es tu relación con tu equipo y qué fortalezas y oportunidades de mejora crees que tienes como líder? Vale. A ver, eh, el equipo es un equipo netamente o en gran parte técnico, ¿no? Al ser técnicos, digamos que hay ciertas brechas de comunicación que se tienen en personas de este perfil, en profesionales de este perfil, eh, porque, bueno, son especialistas en algo y están metidos en su tema, ¿no? Entonces, ahí el rol que nos toca hacer a nosotros como líderes de proyecto es darle soporte, ¿no? Brindarle las herramientas y cuidar de que tengan todo lo que necesiten para trabajar, ¿no? Pero también tenemos que ser facilitadores en el sentido de extraerles la información, de que las consultas, dudas que nosotros podemos tener para poder planificar las actividades en adelante vengan sustentadas precisamente por la experiencia de ellos, ¿no? Eh, y hay que entenderlos, tenemos que a veces un poco meternos a su idioma técnico para poder extraer la información que deseamos, ¿no? Me refiero, deseamos como líderes de proyecto. Eh, pero más allá de eso, el compromiso del equipo es, en todos los proyectos es siempre uno, ¿no? Y creo, como repito, esto de trabajar ya dentro de metodologías ágiles hace que los equipos se vayan cohesionando mejor, ¿no? Eh, y como líder de proyecto, las oportunidades de mejora más bien que yo vería estarían en ese sentido, ¿no? Primero, en mejorar la capacidad de comunicación, de repente por mi lado, profundizar un poco más en temas técnicos para poder entender más rápidamente a veces algunas consultas que me pueden hacer en primera o informaciones que me pueden dar en primera instancia, ¿no? Y segundo, estar atento precisamente a sus necesidades para trasladarlas luego a quien corresponda, ¿no? Ya sea el cliente o alguna otra área interna nuestra que pueda hacernos las veces de soporte. Ok, gracias. Ahora, ¿cuál es su manera de abordar algún conflicto en su equipo? ¿Podría brindarnos un ejemplo? Sí, sí, bueno, el conflicto se tiene que atacar de frente. Se tiene que atacar de frente. En este tema de agilidad, nosotros tenemos mucha, a ver, nuevamente voy a entrar tal vez en un poco de detalle en la metodología ágil, ¿no? La metodología ágil, tú prácticamente tienes reuniones todos los días para revisar no solamente el avance, sino para conversar acerca un poquito de los riesgos o problemas que tú puedas tener para poder desarrollar tu trabajo, tus actividades, ¿no? Y no perjudique el desarrollo del proyecto. Entonces, en ese sentido, eh, cuando surge un riesgo, ¿no? O un problema o un conflicto, ya sea interno o con el cliente, lo que tratamos de hacer en estas sesiones diarias es enfocarnos en primero averiguar cuál es el origen del problema, ¿no? Y una vez que tenemos identificado el origen del problema, bueno, empezamos a buscar consensos, ¿no? Consensos como equipos. El equipo toma decisiones sobre cómo enfocar los problemas. Si se trata de una complicación con el cliente, lo que hacemos previamente es nosotros alinearnos, ¿no? Tenemos unas reuniones internas para decir, ok, a ver, ¿tú qué piensas de este problema? ¿Tú qué piensas del problema? Yo pienso esto. Ok, acá coincidimos todos, perfecto. El discurso del cliente tiene que ir en este sentido. Entonces, cuando hacemos ese alineamiento, ¿no? Nos entendemos todos, recién ahí vamos a conversar con el cliente y, bueno, ahí hacemos fuerza común para poder resolver el problema. Ahora, no es que vamos al choque con el cliente, no necesariamente vamos al choque con el cliente, lo que tratamos de hacer es explicar un poco más, siempre y cuando esté la razón de nuestro lado, explicar un poco más el alcance de lo que se venga discutiendo, ¿no? Pero
paso fundamental es hablar las cosas directo. El paso fundamental es hablar las cosas directo y ser claros en descubrir el origen del problema para poder enfrentarlo. Ok. ¿En qué forma usted fomenta la integración en su equipo de trabajo? ¿Está Bueno, organizando? ahí, este, mm, un poco que la virtualidad nos ha quitado esto de estar eh, en contacto, ¿no? Con las demás personas, con los demás miembros del equipo, como podríamos haberlo tenido antes de la pandemia, ¿no? Normalmente, pues, antes de la pandemia tú tenías reuniones de manera mensual, ¿no? O un after office que te ibas después de la oficina, o inclusive te ibas a almorzar con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y ahí se iban conociendo más, se iban integrando más. En la pandemia eso ha sido más complicado. Eso ha sido más complicado, eh, creo yo que porque nos concentramos en el trabajo, ¿no? Le dedicamos muchas horas al trabajo y descuidamos esa parte de entretenimiento, de distensión, ese espacio de distensión que debiéramos tener, ¿no? Sin embargo, por ahí un par de ocasiones hemos así realizado after office virtuales, ¿no? Luego tuvimos una sesión también de cocina donde compartimos un espacio donde una persona cocinaba mientras estábamos conversando un sábado en la tarde, no fuera del horario laboral, como para poder conversar y buscar otros espacios, ¿no? Pero hemos tenido que innovar en ese sentido porque, como repito, no era dado las reuniones presenciales. Ok, gracias Jorge. Ahora puede continuar mi compañero César. Nada. Buenas tardes, mis preguntas van a ir sobre la inteligencia emocional. La primera es, ¿podría contarme alguna situación complicada que hayas tenido que superar como líder con tu equipo de trabajo actual? ¿Cómo la resolviste y qué resultados obtuviste? Sí, a ver, y regresando de repente a la experiencia que estaba comentando al comienzo, en el problema este que tuvimos de la expectativa del cliente y en el uso de metodologías ágiles, el equipo no estaba dimensionado al comienzo, ¿no? Pero nuevamente, y amarrándolo también con el tema de conflictos, ¿no? No teníamos claro cuál era el reclamo del cliente porque nosotros entendíamos que estaban haciendo bien las cosas. Entonces, tuvimos que regresar al origen de eso para poder evaluarlo, ¿no? Además, yo tomo el proyecto no desde el comienzo, sino lo tomo a la mitad, cuando ya estaba negociado, había un líder de proyecto que terminó saliendo a mitad del proyecto y yo tomé su lugar, entonces yo tenía que empaparme mucho del tema. Y cuando surgió este problema, tenía que revisar mucha documentación por un lado, pero por otro lado tenía al cliente todos los días que en la mañana y en la tarde me estaba bombardeando, reclamándome por un oído, ¿no? Y eso obviamente llevó a ciertos niveles de estrés, ¿no? Ahí lo que hice fue buscar un espacio en blanco donde pensar mejor, ¿no? Y definí apoyarme con mis líderes, ¿no? Con mi líder de área, este, para ver de escalar y un poco que de repente no converse él directamente con el cliente con el que yo interactuaba, sino a un nivel superior, para bajar un poco las revoluciones y ver de llegar a un punto en donde nos dé un poquito más de tiempo para analizar la solución y dar una solución que sirva, ¿no? Eh, lo hice así, ¿no? Me apoyé con esta persona, un poco que logramos un par de días más de oxígeno para poder pensar la solución y finalmente terminamos planteándola, ¿no? La segunda es, ¿qué emociones percibes en el equipo? ¿Cómo crees que estas emociones impactan o influyen en el desempeño de los miembros de tu equipo? ¿Qué acciones has tomado para ayudarlos a regular estas emociones? A ver, eh, yo detecto en el equipo el tema hay preocupación por el cumplimiento de plazos, ¿no? Pero un poco amarrado también al cumplimiento de las metas
o del alcance definido, ¿no? Siento ahí que cuando las cosas no están muy claras de a dónde queremos llegar o qué es lo que debemos entregar al cliente, el equipo empieza a preocuparse y a tratar de buscar soluciones cada uno por su cuenta o interpretar las cosas cada uno por su cuenta. Entonces es ahí donde yo tengo que entrar a decir, no, señores, a ver, vamos a calmarnos un ratito, el cliente está esperando esto, ¿no? Así que nuestros esfuerzos tienen que ir enfocados a esa solución, ¿no? A esa actividad o a ese entregable, ¿no? Entonces, eh, hay mucha presión, hay estrés dentro del equipo. Eh, el proyecto que está actualmente en marcha es un proyecto bastante intenso y yo logré detectar ese estrés en varios miembros del equipo. Entonces, con ayuda de las áreas líderes a donde pertenecían cada uno de ellos, coordinamos para ver, oye, mira, fulano de tal está con bastante carga, está trabajando 14, 15 horas al día entre semana, ¿no? Y el cliente quiere que trabaje fines de semana, pero eso no va a ser posible. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Y ahí una de las acciones que tomamos era, por ejemplo, ok, ¿sabes qué? Si él está trabajando esa cantidad de horas, 15 horas por día, que trabaje de lunes a jueves y el viernes se lo damos libre. Pero ojo, ese es un arreglo interno. Eso no lo tiene que saber el cliente porque no necesariamente tiene que estar esta persona en presencia del cliente todos los días, ¿no? Así que lo manejamos así, ¿no? En algunos casos dimos una semana a una persona, un día a la semana, perdón, libre, ¿no? Eh, Otro miembro del equipo que también estaba con cierto nivel de estrés, pero no tanto, por ahí vimos, oye, un par de veces al mes, darle un día libre a cuenta de vacaciones y así estuvimos manejando esta sobrecarga que tenía, ¿no? Ahí cuando el cliente preguntaba, oye, ¿qué es de fulano de tal que no lo veo en esta reunión? Ah, bueno, sabes que se le presentó una complicación, ¿no? No era algo que trascendamos hacia el cliente, lo manejamos nosotros de manera interna, pero si ya había un compromiso con el cliente que habíamos que cumplir, ahí sí suspendíamos esa acción, ¿no? Si había alguna reunión que asistí que tuviera que estar de todas maneras la persona, ahí sí ya, sabes que ya no sales viernes, saldrás el lunes, pero el viernes tienes que estar en la reunión. ¿Consideras que en tu equipo de trabajo hay empatía en sus relaciones interpersonales? ¿Por qué? ¿Cómo se evidencia? ¿Nos brinda un ejemplo? Sí, sí, a ver, hay empatía desde el punto de vista de que los integrantes del equipo son en su mayoría técnicos de la misma área, ¿no? Entonces, saben cuáles son sus conocimientos, saben también cuáles son sus limitaciones, ¿no? En función de eso, ellos se autoorganizan, se delegan las tareas y, y, y se apoyan entre sí, ¿no? Y se apoyan entre sí. Eh, Creo que básicamente va por ahí la respuesta, ¿no? El hecho de tener ese autoconocimiento y soporte de sus propias actividades. Gracias. Le doy Ah, pase a mi compañera. perdón, solamente Sigo. para complementar, me acabo de acordar. Lo que sí teníamos o tenemos es un tema intercultural, porque también dentro del equipo tenemos personas que viven en la India, ¿no? Y además del tema propiamente de la cultura, ¿no? La forma de trabajar o de hablar o de expresarse de una persona de la India es completamente distinta a lo de una persona de Latinoamérica, ¿no? También estaba el tema del horario, ¿no? Entonces, a veces hacíamos inclusive sesiones de 24 horas. El equipo de acá en Latinoamérica trabajaba de 8 a 6, ¿no? Y a las 6, 5 y media, 6 de la tarde, empalmaba con el avance y se lo dejaba al equipo de la India para que ellos lo tomaran. Entonces, cosas de ese tipo hemos tenido que manejar y gestionarse a partir precisamente pues de las habilidades del equipo de trabajo y también de su ubicación geográfica. Ya, bueno, hola Jorge. Ahora vamos a hablar sobre la motivación. ¿Qué es lo que más motiva a tu equipo a pertenecer a la organización y cómo lo has notado? A ver, yo creo que la motivación primaria en el equipo
es esta pertenencia, esta experiencia regional, ¿no? Que a veces puede, y a quienes siguen una línea de carrera y van avanzando en la compañía, puede trascender a regiones inclusive, ¿no? Se da la posibilidad de que alguien de acá de Latinoamérica, y se ha dado bastante frecuente, trabaje en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, hace poco una persona cambió a la zona de Australia, ¿no? Entonces creo que por ahí hay bastante motivación en el equipo. Saben lo que se pueden lograr a partir precisamente de su desempeño. Y eh, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal en el aspecto de lo que la empresa te puede ofrecer. Además, está el hecho de que la empresa de por sí cuida de sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso también brinda cierta tranquilidad, ¿no? Para poder desempeñar tus funciones, obviamente con las responsabilidades del caso, ¿no? Y en el caso contrario, ¿cómo te das cuenta que los colaboradores han podido desmotivarse en algún momento? Por su desempeño también, porque no lo sientes en las reuniones, precisamente como te decía, todos los días hacemos sesiones, ¿no? Y ahí vas percibiendo un poco el feeling de la gente, ¿no? Si alguien está desmotivado, lo vas a sentir, lo vas a notar. Eso, nosotros como líderes de proyecto también debemos estar atentos a eso para ver en primera instancia de trabajar directamente, tal vez no de una manera frontal, pero sí indagar un poquito más qué pasa, qué sucede, qué te tiene fastidiado, ¿no? Pero si ya detectamos otro tema, bueno, ahí comunicamos al área líder y comentamos, ¿no? Y sabes que estoy detectando esto, no sé si sea solamente en mi proyecto, a ver, fíjate si en otros proyectos también tiene un patrón, porque de repente hay algo ahí que lo puede estar incomodando, ¿no? Y finalmente, ¿qué acciones llevas a cabo como líder para fomentar la motivación en el equipo? Bueno, recordar siempre los objetivos del proyecto, ¿no? El objetivo del proyecto, hago mucho refuerzo en el buen trabajo de los demás, ¿no? Hay bastante reconocimiento de los avances, del esfuerzo que ponen las personas en hacerlo, ¿no? Y bueno, y si considero también extiendo, porque recordemos, yo lidero proyectos, pero que son conformados por personas de otras áreas, ¿no? Entonces, si es necesario que esa palmadita en la espalda trascienda al equipo de proyecto, hablo con el líder, le digo, y sabes que la persona tal está teniendo buen desempeño, felicítalo de mi parte. Ok, muchas gracias. Ahora Marco va a seguir con el siguiente punto. Listo. Muy bien, ahora ya este es el último punto, las competencias blandas. Para empezar, ¿usted sabe lo que son las competencias blandas, ya que lo va a necesitar? Tal vez un pequeño recordarlo rápido, no sé. Sí, sí, en realidad las competencias blandas están presentes a todo nivel en el equipo de proyecto, tanto desde las personas que hacen el trabajo operativo directamente, ¿no? Donde tiene que haber mucha empatía, mucha disposición a la escucha, ¿no? Y también un poco de manejo de expectativas del cliente, ¿no? Porque eh, es el técnico quien va a poder decirle al cliente esto puedes o no puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, por ese lado el equipo técnico lo maneja. En el caso de nosotros, los líderes de proyecto, bueno, ya lo he ido comentando a lo largo de todo esto, nos preocupamos por el desarrollo de nuestro equipo, porque estén bien, por su bienestar. eh, y de darnos cuenta de si necesitan algo adicional, ya sea tiempo, ya sea recursos, ya sea esfuerzos para que logren hacer sus actividades con productividad, ¿no? Y sin perder la motivación, ¿no? Entonces, creo que la facilitación es un tema, una de las habilidades blandas que debemos tener bastante desarrollado como líderes de proyecto, ¿no? Y finalmente la responsabilidad también, ¿no? O sea, la accountability, que es responder ante el resultado. Nosotros nos manejamos por resultados netamente. Entonces también es algo que tenemos que tener ya como parte de compromiso con los proyectos y la organización. Vale.
¿Y qué opciones en específico usted considera que han llevado a cabo para desarrollar estas competencias blandas en tu equipo? Bueno, directamente yo no manejo el tema de recursos humanos, eso es más un trabajo que hace el equipo de recursos humanos, pero la compañía se preocupa por capacitar cada cierto tiempo, poner charlas respecto precisamente a estos temas de habilidades blandas, potenciar competencias, ¿no? De repente a alguien con alguna especialización reforzar su conocimiento, ¿no? Entonces, a nivel de la organización también hay esa preocupación, ¿no? Y a través del área de recursos humanos canalizan acciones para desarrollar. Vale. Y ya sé que ya ha mencionado la responsabilidad del trabajo en equipo, pero ¿qué otras competencias blandas cree que son necesarias desarrollar en los integrantes de su grupo? Bueno, podríamos hablar de la paciencia cuando tienes que tratar directamente con Ujú. clientes que a veces son complicados, ¿no? Eh, pero está muy metido el tema de la escucha activa, ¿no? O sea, escuchar y quedarte con lo realmente importante, ¿no? Ver de descifrar efectivamente lo que tu cliente necesita. Yo creo que esa es la competencia más importante en un rubro como este, ¿no? Y en proyectos de desarrollo de software o implementación de soluciones tecnológicas que necesita mucho análisis, estar mirando, no solamente escuchando lo que te dice el cliente, sino entendiendo detrás de él qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, y repito, no es solamente un tema de líder de proyecto, el equipo técnico que tiene interacción con un cliente también necesita potenciar eso para poder finalmente estar alineados en la definición de los requerimientos. Vale. Ya eso sería todo. Otra vez le agradecemos por su tiempo para esta entrevista. Y nada, ya se acabó la entrevista. Muchas gracias, en serio. Listo, a ustedes. Gracias. A Muchas ustedes. gracias. 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 Nada, Ya, buena tarde. buena tarde, estén bien. Luego. Luego.